te saludo, Paco Cruz, ¿cómo te va? Te mando un abrazo. Vicente, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, muchas gracias. A la orden, ya sabes. Pues ya le ¿Qué vamos a es? entrar, ya le vamos a Sí, sí, entrar, Paco. seguro. Déjame también saludar a Omar García, al diputado Manuel Vázquez Arellano. Omar, te mando un abrazo, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Vicente. ¿Qué tal, Paco? Un gusto saludarlos. Igual, igual. A ver, Omar. déjenme iniciar preguntando, por ejemplo, diputado, o déjame llamarte Omar en esta noche, diputado, si me permites. ¿Cómo te sientes con toda la mierda que está brotando sobre las chingaderas que hicieron los funcionarios en tiempos de Peña Nieto y que nos han dejado un cochinero? Pareciera que hicieron todo para esconder la verdad. No sé si me explique, nos presentaron una verdad histórica, pero esa verdad histórica llevaba como fin esconder la verdad. ¿Cómo te sientes? Tú eres un sobreviviente del ataque a los normalistas de Ayotzinapa, allá en Iguala. Pues nos sentimos burlados realmente, ¿no? O sea, es como si te mataran a tu hijo en la calle y todavía te dijeran, ¿qué vas a hacer? Y todavía se le pararan encima y se burlaran de ti por todo lo que haces. Esto lo empezaron a hacer desde las primeras semanas de lo ocurrido, cuando se encontraron las 5 fosas clandestinas y en ella, pues, 28 cadáveres que dijeron que eran nuestros compañeros, pero que una vez identificados por el equipo argentino de antropología forense, pues resultó que no eran nuestros. Imagínate, desde entonces ya empezaban a tratar de burlarnos, luego la verdad histórica, luego pues todo lo que vino después, hasta que llegó el nuevo gobierno y empezó pues a dar un poco más de luz, que sin embargo todavía no sabemos a 7 años realmente qué pasó. Es el dolor, la indignación, el coraje, yo pienso que es compartido no solo de las familias sobrevivientes y estudiantes de Ayotzinapa. Yo pienso que muchas personas como tú y en todo el país pues están pendientes de este caso e indignados por aquello que intentaron hacer y que todavía sigan libres muchos de los creadores de la verdad histórica. Yo decía, si van por Tomás Herón y Jesús Murillo Caram, Paco Cruz, son tantos los funcionarios que deberían de ser llamados ante la justicia a cuentas por todo esto que hoy está exhibiéndose como, pues como un cochinero, Paco. Sí, mira, Vicente, recuerdas que habíamos platicado, ciertamente es prioritario y urgente que extradite Israel a Tomás Herón de Lucio, que es el arquitecto de la verdad histórica, y luego, al mismo tiempo, detener, investigar a fondo a Jesús Murillo Caram, que es el que la firma y la sentencia. Pero mira, me parece que nos deja el gobierno de Peña un rompecabezas de millones de piezas, con millones de piezas perdidas a propósito. Pero mira, hay que decir, lo primordial en este caso, lo primordial al mismo nivel de la captura de estos tipos como Tomás Herón de Lucio, es a tratar de encontrar a los 43, a todos, no uno o dos, a todos. Luego, enjuiciar y encarcelar a todos esos culpables, incluidos a Tomás Herón y Murillo, que tergiversaron, manipularon, mintieron, sembraron pruebas, torturaron, hicieron todo un desmadre con una investigación que no llevó a ningún lado. Entonces, y luego, al mismo nivel, es urgente, prioritario, encontrar y juzgar y encarcelar a quienes mataron a 3 estudiantes, y a uno de ellos encontrar a los carniceros que lo desollaron en vida. Sí, que lo desollaron. Eso tiene razón, Omar. Debe movernos a la indignación, al enojo todavía. Siempre va. Pero luego, mira, hay que recordar todo el contexto que se dio, porque de pronto nos perdemos en lo que la prensa también trató de manipular en su momento. La naturalización de la barbarie que hicieron el PRI y el PAN. El PRI desde que nació como PRI, a partir de Miguel Alemán. Después, la escuela de terror que nos dejaron. Recuerdo yo
a las 6 de la mañana del 27 de septiembre, me estaban despertando para mostrarme en redes sociales el cadáver desollado de Julio César Mondragón Fontes. Después también debe movernos a la indignación que haya pruebas de llamadas que terminan en la zona militar número 1. Y después cómo el PRI y el PAN intentaron o hicieron todo para militar este país, que convirtieron en la segunda potencia militar de América Latina, solo después de Brasil. Mira, nos endilgaron 45 zonas militares, 8 regiones navales y 12 regiones del ejército. Entonces, no debemos solo exigir la aparición de los 43 y de los asesinos, de los 3 jóvenes y de 3 civiles que tampoco se nos deben pasar, sino cómo estos políticos del PRI y del PAN naturalizaron la barbarie que terminó justamente con la desaparición de los 43, 3 estudiantes asesinados y 3 civiles también asesinados. Y luego, cómo en complicidad con las policías, teníamos en esa época 500,000 de policías, 500,000 federales, estatales, municipales, todos bajo control de una persona, de Genaro García Luna, con Peña Nieto también, ¿sí? Y luego, cómo nos trataron de vender una versión que no existe. Dices tú, nos vendieron una verdad que no era verdad. Entonces, no debemos olvidar todo eso, cómo estos personajes nos intentaron controlar a través de la barbarie, a través del terror, y cómo atacaron. Ese ataque no solo fue a la normal rural Raúl Isidro Burgos, sino a todas las normales rurales de este país. Entonces, no debemos olvidar todo el contexto que se da, y yo digo que publicamos en La Guerra que nos ocultan, ¿sí? Que debe movernos a indignación. El ejército tiene las sábanas, por lo menos, de las llamadas de otra veintena de los estudiantes desaparecidos. Todo deben hacerlo público. Claro, estoy de acuerdo contigo, mi querido Paco Cruz. Y así como muchos tienen que enfrentar a la justicia, tienen que ir a tribunales, Omar García, hay muchos periodistas, como lo está diciendo Paco Cruz, que le hicieron el caldo gordo y formaron parte de este juego de la verdad histórica. Solo como ejemplo, recuerdo aquella vez que en una mesa de periodistas con Azucena Uresti y otros personajes, Carlos Marín dijo que los padres de los 43 estudiantes debían pedirle perdón a Jesús Murillo Caram. Descarados. Todos estos, por lo menos una disculpa al pueblo de México y no sé qué más, la verdad, Omar, porque esto fue una maquinaria tan nefasta que no solamente involucra a funcionarios del gobierno, sino a periodistas, a columnistas, a comunicadores. Sí, pues se alinearon a la verdad oficial para respaldarla, para hacerle creer a la población que ese caso ya estaba superado o que teníamos que superarlo. Recordemos la frase de Peña Nieto, incluso en diciembre de 2014 todavía, diciendo ya chole con Ayotzinapa, invitando a que ya superáramos el dolor o ya pasáramos a otros temas como si fuera fácil, como si fuera una situación, una bromita que nos hubieran hecho, ¿no? O sea, como si ya, discúlpenos, ya estaba jugando, ¿no? Y se alinearon a tal manera que pues hubo libros, hubo publicaciones, las sigue habiendo hasta el día de hoy, donde a mí, a otras personas, a otros sobrevivientes no nos bajan de narcos hasta ahorita, a los familiares mismos. Recordemos también toda la guerra mediática que se llevó a cabo contra los expertos internacionales, que muchas veces tampoco los reivindicamos, pero cuando dieron a conocer su primer informe el 6 de septiembre de 2015, y al gobierno no le gustó tanto, se emprendió una guerra mediática al grado de que no querían que se quedaran más en el país. Gracias a la movilización se quedaron 6 meses más para otro informe en 2016, en abril, y pues fue más contundente, y ahí sí se fueron con todo, acusando a Ángela Buitrago de ser parte de la guerrilla en Colombia, a Claudia Paz y Paz de haber tergiversado quién sabe qué tanto, y a los expertos igual, de estar recibiendo mucho dinero y no dar resultados.
¿Y quiénes eran los altavoces de todo esto? Pues Carlos Marín, todos los de estos tipos de La Razón, de Milenio y no sé de cuántos medios más, en los cuales de igual manera pues se criminalizó a todo mundo que se solidarizaba con Ayotzinapa. Y eso pues tampoco es poca cosa. No hay que recordar, no hay que olvidar nunca cómo estas personas le dan juego pues a muchas personas. Y hoy todavía siguen haciéndolo, incluso dándole voz. El otro compa periodista que también escribió este libro, Alvarado, ¿no? Creo que se llama, le anda dando juego por ahí a 2, 3 sobrevivientes, entre comillas, que nos acusan a los sobrevivientes de no ser sobrevivientes, cuando en realidad ellos no estuvieron esa noche y que pues nos andan acusando de infiltrados, de que éramos parte del crimen organizado o que estuvimos puestos ahí por el ejército para planear todo lo ocurrido en Ayotzinapa. Entonces, pues como que todavía tienen voceros, no solo a nivel mediático, a nivel de periodistas, también por ahí tienen algunos voceros de propios egresados de Ayotzinapa, los cuales por ahí otros compas les andan dando juego, no sé con qué objetivo. Paco Cruz, con las declaraciones de los funcionarios, como presentábamos antes de entrar a esta mesa de diálogo, y cuando vemos que pareciera que está cerca que Felipe Calderón termine, por ejemplo, en la Corte Internacional de Justicia, sentado en el banquillo de los acusados por delitos de lesa humanidad, este caso de Ayotzinapa no debería de llevar a Enrique Peña Nieto al banquillo de los acusados. Digo, si Murillo Karam, si Tomás Herón, si por ahí hasta el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, participaron en la creación de esta verdad histórica, y Peña Nieto, Paco. Mira, Vicente, hay todos los elementos para enjuiciar a Peña Nieto por muchos otros delitos, pero incluido Ayotzinapa, que es un caso tan grave como Tlatelolco, como el Halconazo. Me parece que no hay que perder de vista eso. Por eso yo te decía, le explicaba Omar, no hay que perder de vista todo el contexto, toda la militarización, toda la escuela de terror que sembraron. Peña Nieto es un represor que lo mostró desde el gobierno del Estado de México con el caso Atenco. ¿Cuántas mujeres violadas? Sí, me parece, hay todos los elementos para enjuiciar y encarcelar a Peña Nieto, y no solo en la Corte Penal Internacional. En este país debían estar en la cárcel Calderón, Fox, Peña Nieto. Sí, hay el contexto, no hay que olvidarlo, no hay que dejarlo de lado. Cómo fueron militarizando y haciéndonos un estado parapolicial militar para someternos y para someter estudiantes claramente. Entonces, Peña Nieto es un tipo que debe ser juzgado, no solo por crímenes de guerra o por crímenes de lesa humanidad, sino por toda la corrupción que anidó y prohijó en el gobierno federal y que traía desde el Estado de México con un grupo amafiado que llegó para asaltar, para tomar por asalto este país, para saquearlo. Y lo mismo Calderón. Bueno, tenemos los 3 últimos sexenios, hasta Enrique Peña Nieto, con un jefe de policía que es un narcotraficante, Genaro García Luna. A los 3 debía enjuiciárseles. Sí, claro que hay elementos para llevarlos a la Corte Penal Internacional, pero hay elementos para juzgarlos en este país, y esto debe movernos a la indignación, porque yo te comentaba, tenemos 45 zonas militares, 8 regiones navales, 12 regiones del ejército. Es decir, nada hay más estratificado y bien organizado en este país que el ejército con Peña Nieto, con Calderón, con Vicente Fox, y que venía de atrás. Recuerda, pero ¿cuándo juzgamos a Luis Echeverría? ¿Cuándo juzgamos a Gustavo Díaz Ordaz? Asesinos en serio, tan asesinos como Peña, tan asesinos como Calderón. Entonces, hay delitos, hay elementos para enjuiciarlos y para indignarnos a todos. Ayotzinapa es un tema prioritario que no se resuelve solo con conocer la verdad, sino con encarcelar a los culpables. Y entre los culpables están Peña, Murillo Karam y Tomás Herón de Luz.
Así es. Déjame preguntarte, Omar, ¿tú crees que pueda cumplir el presidente Andrés Manuel López Obrador con esta promesa que hizo? Él dijo que iba a llegar a la verdad a 7 años del ataque, de la desaparición de tus compañeros, del ataque al que sobrevives, a 3 años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo sé que la esperanza es lo último que muere, pero también es realista decir que el tiempo pasa y pareciera no verse luz al final del túnel. ¿Cómo digieres y dónde crees que estamos parados camino a la verdad, con la voluntad, tal vez como no la tuvimos con Peña Nieto, con la voluntad hoy del mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador? Híjole, sí es un planteamiento muy difícil de ver, ¿no? De visualizar también en un escenario, porque realmente no quedan 3 años, quedan 2, básicamente, porque el último pues se va a ir en campañas y en cositas así que no sé qué va a pasar y se va a poner más en la incertidumbre porque no sabemos si aún un gobierno que continuara la 4T va a ratificar los acuerdos, el trato, la prioridad del caso Ayotzinapa, pensando en un escenario así, ¿no? Porque en 2, 3 años no pienso que pudiera haber resultados que pudieran satisfacer a las familias en primer lugar. Ese es uno de los... Déjame preguntártelo así, déjame preguntártelo así. Cuando nos conocimos en Chicago, Omar, hace ya algunos años, eh, tú, yo, miles, millones decíamos que vivos se los llevaron, vivos los queremos. 7 años después, ¿todavía los buscamos vivos? Qué fuerte lo que te estoy preguntando, pero hasta se me va el aliento al preguntártelo. Sí, sí, yo pienso que tenemos que reivindicar esa consigna que incluso desde familiares de víctimas de desaparición forzada, de la guerra sucia, todavía siguen reivindicando, porque esto le da un significado distinto, Vicente. Nosotros, las familias seguramente van a seguir buscando hasta el último de Ayotzinapa, hasta el último muchacho desaparecido de mis compañeros y hasta el último que no nos demuestren que está muerto, vamos a seguir o van a seguir buscándolo con vida. Esto nunca debe perderse de vista. Parece ilógico, parece no comprensible para el resto de las personas, pero pues pónganse en el lugar de una mamá o de un papá, nunca va a perder la esperanza de que su hijo o su hijo pues permanezca vida. Podrán ver a 42 que fueron identificados mediante estos análisis de restos óseos, pero mientras siga faltando la certidumbre de que uno solo de ellos aún no ha sido identificado, no ha sido encontrado, ellos no van a dejar de decir que lo quieren con vida. Eso te lo puedo asegurar, no por consigna necia, ni dogmática, ni cerrada, sino porque el significado que esto cobra y también por ser un contexto de desapariciones forzadas ya más general, pues no pueden pensarlo de otra manera. No sé cómo explicarlo, Vicente, pero eso te lo puedo asegurar. Más humano no puede ser, mi querido Omar García. Y yo te hago el mismo planteamiento, querido Paco Cruz. Eh, Pasa el tiempo y pareciera que el laberinto es cada vez más complicado y no se ve la luz al final del túnel. ¿Le alcanzará el tiempo al presidente Andrés Manuel López Obrador para cumplir esta promesa? Mira, Vicente, Omar, a mí como a muchos mexicanos, nos gusta, porque así debe ser, porque deben aparecer, como dice, hasta el último, y luego tenemos otros desaparecidos, pero debe aparecer hasta el último. Me parece que la esperanza no se debe perder, que va a poder o no va a poder el presidente Andrés Manuel López Obrador. A mí me parece personalmente que no. Le dejaron, no reiniciar un caso, le dejaron un caso manipulado, un caso con mentiras, un caso con torturas, un caso con todas las agravantes que es hacia el mal encaminado, una conspiración de silencio entre las cúpulas de gobierno,
de las policías, del ejército, de los narcotraficantes, porque hubo de todo, y de empresarios de algunos sectores. Me parece, le dejaron un rompecabezas, yo te decía, con millones de piezas sueltas, pero con millones perdidas. El gobierno de Enrique Peña Nieto y sus funcionarios responsables del caso, incluidos los fiscales e investigadores, se empeñaron y tuvieron tiempo para desaparecer pruebas, para desaparecer todo. No habrá tiempo, pero tampoco nosotros podemos permitir que se olvide el caso, porque entonces va a pasar lo que pasó con la Guerra Sucia, que se ve como una mera anécdota, cuando es algo gravísimo. Lo que pasó en Tlatelolco, lo que pasó en el Halconazo, todos los desaparecidos que ha habido en este país, toda la militarización que nos endilgaron, nos impusieron un ejército de control en un país pacífico, nos impusieron una policía criminal y nos impusieron gobernantes criminales. Qué fuerte entre lo que ellos estás diciendo. Peña, Calderón y Fox. Entonces, ¿a dónde vamos? A no perder la esperanza y a no perder la exigencia. Siempre debemos exigir. Ni la objetividad, ni la objetividad justamente, Vicente y Paco, porque justo, ¿no? En la transición, cuando ellos no esperaban que llegara a López Obrador al poder, ellos pensaban que iba a seguir el PRI o el PAN, así como venían. Hay unos meses en los cuales tuvieron todo el tiempo de hacer pedazos de esta investigación, de ocultar expedientes, de extraviar más videos de los que ya habían extraviado, etcétera. Es que sí. Oye, también, Omar, de los prepárate. Demás, el Poder Judicial ahora. Y prepárate porque a ti te tocará escucharlo tal vez en la Cámara de Diputados, que esos mismos que avalan la porquería de las autoridades y del gobierno de Peña Nieto saldrán a decir, no cumplió López Obrador con lo que prometió. Son tan hipócritas y tan desgraciados que aquí lo estoy pronosticando, Omar García. Sí, el martes pedimos una sesión solemne por Ayotzinapa. No pudieron venir las familias, no quisieron porque están un poco inconformes con los avances o los pocos avances que ha habido, además con mi postulación también, ¿por qué no? Y algunas otras cosillas ahí en contexto político y de chismorreo, ¿no? Pero va a haber una efeméride por Ayotzinapa, tengo 10 minutos para hablar, pues vamos a tratar de rememorar de manera digna y clara lo hipócrita que son ahora y que pudieran ser al final si esto no se resuelve, porque ya sabes que se vuelven feministas en marzo, se vuelven virólogos dependiendo de la situación, y no me extrañaría que en su hipocresía se vuelvan pro Ayotzinapa dependiendo la conveniencia de estos canijos. Entonces no los vamos a dejar abanderarse, no, de nuestra causa. Yo estoy de por medio ahí. Omar, ¿con qué reflexión cierras para también después cerrar con la de Paco Cruz sobre esto que estamos conversando a 7 años de distancia ya de aquellos trágicos acontecimientos en Iguala? Pues que sigamos ahí en la lucha junto a las familias, escuchando, aprendiendo de otras familias también, de personas desaparecidas. Hay mucho que resolver en este país y pues tenemos que entrarle todos los movimientos sociales, las autoridades, debemos presionar, no debemos callarnos ante lo que está pasando, porque el problema se nos está acumulando demasiado y estos pues no van a parar de hacer la vida imposible al gobierno, porque están ahí para eso, los gobiernos locales y algunos otros que siguen haciéndole el caldo gordo a toda esta situación, y el ejército que no cede pues en dar a conocer todo el expediente o entregar a sus elementos que participaron aquella noche. Esta lucha no debe parar, sea en la trinchera que sea, y pues a darle. Igual gracias a los periodistas que, contrario a Carlos Marín y a todos estos, a los escritores, a los documentalistas que también han dado a conocer bastante bien la otra cara de Ayotzinapa, la otra cara del caso, que reivindica con fuerza no solo a los 43, sino a las miles de personas víctimas de desaparición forzada. Paco, ¿con qué reflexión cierras tú? Darte una reflexión. Lo que quiero decir, no solo tenemos en el Congreso de la Unión políticos hipócritas de la oposición, sino cínicos. Tuvieron a un narcotraficante como jefe de todas las policías y nunca dijeron nada.
Tuvimos a un narcotraficante que mató, que desapareció, protegido por el presidente Felipe Calderón. Tuvimos a un narcotraficante que controló todo. Entonces, vamos a tener a esos políticos cínicos ahí en el Congreso, pero hay que luchar con ellos. No, mira, yo lo que digo es, nos dejaron o le dejaron al gobierno de López Obrador un rompecabezas que es prácticamente imposible de armar. Le dejaron un rompecabezas a través de la mentira, del engaño y del cinismo. Ahora hay que recomponer, así nos llevemos más tiempo, hasta que aparezcan o hasta que aparezca el último de los estudiantes y hasta que aparezcan otros desaparecidos, otros que vienen desde la guerra sucia y cuyas familias han pasado años, décadas, luchando por la desaparición. En este país no debe haber desaparecidos políticos. Nunca, nunca más. Y si son asesinos los presidentes, hay que decirlo con claridad. Tenemos algunos, pues hay que señalarlos, hay que insistir. El juicio de la historia no puede parar con encontrar solo a los 43 de Ayotzinapa y a los asesinos de los 3 estudiantes y de los 3 civiles. El juicio de la historia y el nuestro debe ir más allá. Tenemos miles, decenas de miles de desaparecidos. Algunos emblemáticos, otros no menos importantes, se vuelven emblemáticos, pero en este país no podemos seguir desapareciendo personas. Nadie, nunca más. Mi querido Paco Cruz, por eso te admiramos y te respetamos. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales y para que busque tus libros, querido Paco? Pues ya saben, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, que estoy siempre abierto y respondiendo cada que puedo. Y mis libros, ya sabes que siguen, además te doy la noticia, justamente hoy firmé el contrato para mis próximos 2 libros. Qué bueno. No sé cuándo voy a terminar, pero lo acabo de firmar. Lo acabo de firmar hoy, así que te voy a dar en los siguientes meses alguna sorpresa. Pues que nos sigan ahí. Nosotros vivimos de eso, de vender libros. Así es, y es autor Paco Cruz de García Luna, El Señor de la Muerte, su más reciente libro que sigue entre los más vendidos en los espacios que usted ya conoce. Búsquelo. Es un importante documento para darnos cuenta del monstruo que tenía como amigo el expresidente Felipe Calderón y que estaba metido hasta en Los Pinos. Mi querido Omar García, diputado, te agradezco mucho tu confianza, que abras el corazón para hablar de esto que es tan doloroso. ¿Dónde te encuentra la gente en redes sociales, diputado? Sí, pues en las mismas, todavía en Twitter, @OmarEl44, en Facebook, en mi página ya cambié el nombre, ya me están preguntando por qué, pronto lo vamos a explicar. Ya lo hemos dicho muchas veces, nomás que se olvida, pero es Manuel Vázquez Arellano, ya en la página de Facebook estamos modificándole y pues nada más por ahora. Te mando un abrazo, mi querido Manuel, te mando un abrazo, Paco, muchas gracias por acompañarnos. Vicente, gracias, Omar, gracias. Gracias a ustedes. Cuídense, buenas noches. Hasta luego, hasta luego. Y nada más así rápido, ya lo volverá a explicar aquí en Sin Censura el diputado, pero su nombre real es Manuel Vázquez Arellano. Después de sobrevivir al ataque de Iguala, en donde desaparecen 43 de sus compañeros, decidió usar el seudónimo de Omar García para proteger su identidad, por protección, por seguridad, y por eso se quedó Omar García en la lucha social, aunque su nombre es Manuel Vázquez Arellano.